Seguimos en nuestra serie Sistema Actual, Embajada Cristiana. En el tema, en la celosía de mis antaños. Amén. Repito, en la celosía de mis antaños. La forma como Dios tiene para hablarme a mí es totalmente fuera del control de algo propedéutico, de algo académico. Tiene su manera, su Señor. De hecho, Él dice en su palabra y se está cumpliendo para en cuanto a mí hablando, que en los últimos tiempos hablaría a través de parábolas. Y creo que es lo que usted ha estado recibiendo todo este tiempo. Ahora bien, esta serie proverbiza una mezcla de lo uno y lo otro, pero a su vez separa las instancias y nos deja ver en claro cómo están las cosas y cómo deben estar según Dios. Hay una realidad presente, hay un mundo que va declinando hacia el mal, hay una realidad que es vigente, que es palpable, que se puede oír, que se puede apreciar en la calle, y es que la maldad va en aumento. Eso no es nada oculto para nadie, pero las cosas como están no es la realidad de la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque usted ve a algún familiar o algún conocido que está sumergido en las drogas, en el alcohol, la prostitución, alguna familia disfuncional. Para Dios esa no es la realidad. Entonces te está diciendo a ti, me dice a mí, no ve las cosas como están, sino como Dios quiere que esté. ¿Verdad? Ok, ahora bien, esta palabra celosía no tiene que ver en nada con los celos. Para empezar. Me agrada enseñar y enseñar bien. Usted pudiese llevarse este mensaje y decir, bueno, a mí no escuché por ningún lado a alguien celoso, pero no. Porque esta palabra, repito, celosía no tiene que ver con los celos. Y los antaños tienen que ver con nuestros ancestros, con nuestros bisabuelos, abuelos, padres, los conocidos patriarcas de las Escrituras. Eso es lo que tiene que ver con nuestros antaños. Ahora bien, la celosía, para que ya vayamos entrando en la comprensión del por qué Dios quiere hablarnos de esta forma el día de hoy. La celosía es un elemento arquitectónico, ¿sí?, de forma decorativa, formado por un enrejado de listones de madera, vidrio, cerámica o cemento, que permite ver el paso de la luz. Présteme atención acá, porque es importante que usted capte qué es la celosía, porque de esto se trata el mensaje. La celosía permite ver el paso de la luz y la ventilación. Escuche, el paso de la luz y la ventilación, garantizando privacidad al permitir ver desde el interior sin ser visto desde el exterior. Repito, la celosía es ese diseño arquitectónico, ¿verdad?, que nos permite ver hacia afuera, pero de afuera no pueden ver hacia adentro. De hecho, me preparé juntamente con el equipo de trabajo para que usted pueda ver en una imagen que es una celosía. Ok, ahora bien, en los techos la celosía es conocida como claraboya. Esta palabra claraboya, en cuanto a mí, siendo constructor, la manejo muy bien porque la he realizado de concreto. En algunos casos le he mandado a hacer de hierro y aluminio con algunos otros técnicos de la materia. Pero lo que yo desconocía es que la ingeniería civil celosía era esto también, lo que ahora se conoce como claraboya. Observe y vea. Lo que quiero que capten muy bien por qué la forma como Dios quiere hablarnos en la mañana de hoy. Note, en esa celosía que le estoy acabando de definir, usted puede ver que va a entrar la brisa, ¿verdad? Usted puede apreciar el sol hacia afuera estando dentro y la ventilación, pero de afuera no va a percutir hacia adentro. Sigue pasando, hijo. Usted puede observar allí que hay unos bloques y afuera se estarán matando con tratar de ver hacia adentro, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque hay algo tridimensional que no lo deja, pero el que está adentro sí puede ver hacia afuera. Pasa la otra. Aquí puede ver también. Entonces,
y las que quedan, ¿verdad? Ahora bien, prende, hijo. ¿Por qué plasmarle estas fotos? Porque la mente domina el cuerpo, señor. Y usted ya lo vio y usted lo captó. ¿Ok? Eso lo aprendieron en psicología. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque desde los antaños atrás, la civilización no gozaba del internet ni de estudios. La civilización, es decir, maquinarias que pudiesen facilitarles el trabajo, lo que dejaba a los antiguos en una muy poca sabiduría e inteligencia para hacer las cosas, e inclusive hasta para decirlas. De hecho, le era cuesta arriba desarrollarse en la sociedad o en la familia. Ahora entiendo por qué tenemos abuelos y padres tan drásticos a la hora de hablarnos. Ahora entendemos por qué, en cuanto a mí, recibiendo el mensaje, por qué algunos de mis abuelos fueron tan rústicos, tan cavernícolas para hablarnos. ¿Por qué definir celosía y compararla con los antaños? Porque este tipo de personas, en lo posible, trataban de no socializarse con las demás personas. Estos ancianos de aquella época, de los antaños, trataban en lo posible de que nadie se enterara si se estaban muriendo inclusive. De hecho, todavía hay secuelas en algunos de nosotros que podemos estar muriéndonos de alguna enfermedad, pero no se lo decimos a nadie. Celosía de los antaños. De hecho, para ellos socializarse era como un escándalo. Sus cumpleaños, sus fiestas eran circuitos cerrados, privados totalmente. Por esto de que, ¿qué van a decir si entran en mi casa? Ven que tengo 2 potes como silla y ven que tengo la mano como mesa para recibir el plato a la hora de comer. ¿Qué van a pensar cuando vean mi cocina de gasoil? ¿Qué van a decir cuando vean que mis lámparas son de aceite? Entonces, de esa manera, le digo esto porque lo estudié. Me preparé para decirte esto hoy. Entonces ellos tenían esa celosía. Ellos podían ver hacia afuera, pero no permitían que vieran hacia adentro. Ellos podían observar la vida de los de afuera, pero para ellos era privado que supieran de ellos algo. Y así pasa hoy en día. Ahora bien, ellos como cónyuges, hijos y nietos, tenían su privacidad. De hecho, el comer sin tenedor, sin cuchillo, para ellos les daba igual. Tratar de hacer algo inusual para la sociedad, para ellos no era de gran importancia. Comer con las manos sucias, tal vez agarrar y no, mira, eso no era relevante para ellos. Lo que para la sociedad es relevante. Mire, sabemos de mucha gente que come con cuchillo y tenedor y son malos de corazón. Y conocemos de grandes trajes, de grandes escenarios y lo que hay es maldad. Pero ahora qué? La empatía, vivían como estas decoraciones, viendo hacia afuera y nadie podía cesar a su manera de vivir y conducirse de ellos. La empatía no era algo que estaba en sus prioridades. Buenos días, buenos días. Pero quedarse hablando como hoy en día nosotros en la calle media hora con algún desconocido, para ellos no era empatía. No te conozco y la sencilla razón de no conocerte no me daba a mí el tiempo para quedarme hablando contigo. Lo que hoy en día se ve normal. Alguien nos pregunta la hora, nos pregunta cómo está el dólar, instalamos una conversación como si fueran familia nuestra. La celosía de los antaños no conviene. Lo que esta gente hacía, lo que esta gente decía, aunque parecía elástico. A ver por qué. Hoy vamos a salir ancianos de aquí. Algunos piensan
que se comportaban así por miedo a ser rechazados. Miren, yo de un tiempo para acá, como sopa me gusta, me agrada, me fascina. Y en mi casa comencé de años a comérmela de esta forma. Saco todas las verduras, todo el salado y lo pongo en un plato. Pongo un tenedor y un cuchillo al lado y voy bebiendo el caldo y voy picando aquí. Pero me daba pena que afuera me vieran. Y me recordaba sobre esto. Entonces comencé a ver que era celosía lo que estaba viviendo. Y comencé a expresar allá afuera lo que adentro a mí me agrada. Si te ofende, déjate. A mí eso me agrada. Entonces a veces estamos tratando de agradar a los de afuera y nos privamos nosotros lo que queremos. Voy a un restaurante, pido el plato, ya donde me conoce, la playa Cher me conoce, saca el plato, este hombre va a tomar sopa. Celosía. Ahora bien, no hago usted lo mismo. Ese soy yo que me gusta así. Ok. Trataban de no socializarse para no ser criticados. Para tal vez no los vean comiendo el pollo con las manos. Tal vez para que, bueno, esa combinación drástica de algunas cosas, hablando en la gastronomía, de causar escándalo a los demás, mejor luego en mi casa. Por eso es que usted ve, y yo llegué a ver en el tiempo personas que estaban metiendo un tenedor bien sentado por ahí a la carne. ¿Por qué? Porque no era su costumbre en su privacidad. Yo recuerdo una vez estando en Colombia, me estoy tomando una sopa casualmente y tenía un rol de jogote, me pusieron una daguita chiquita, yo no sabía para qué era eso, y yo metiéndole mordico con la mano. Y se me acerca el pastor que estaba conmigo y digo, la daguita esa para metérsela a la tusa. Y ese jogoto estaba más sabroso con las manos que con la pullita esa que me pusieron en la tusa. ¿Por qué le digo esto? Porque comprendí con este mensaje que a veces nosotros somos tan privados a la hora de ser libres y transparentes que causamos escándalos a los demás. Y no va a darte vergüenza, solamente no sabes. Y punto, se acabó. ¿Verdad? Ok, ahora bien, por temor a la crítica, preferían mantenerse ajenos a la sociedad. Yo no sé cómo comen allá afuera. Yo no sé cómo se visten allá afuera, pero aquí es así. Mujer, tú sabes que viene, ¿no? Dale. Porque ya conoce al hombre, el hombre conoce a la mujer, su forma privada de vivir. Eso es celosía. Lo que sucedía dentro de su casa a la vez no llevaba el decoro, la prudencia, la verborrea, la mesura. Pero si algo sí era en común entre muchos antaños, es que agradecían a Dios por el pedazo de pan que se comía. Cosa que no agradecen los de buena verborrea hoy en día. Cosa que no agradecen los de gran estima y grande de la sociedad. Esta gente, aunque no tenían esta cultura, no tenían esta verborrea, no tenían esta ética, sabían que había un Dios que le ponía el plato en la mesa. Gloria a Dios. Así es. Cosa que hoy en día es raro, inclusive hasta en la misma iglesia de Cristo. Sí. Entonces comenzaron a gustarme los antaños y la forma como vivían. El Dios que les era empático pudo haber sido José Gregorio Hernández, la Coromoto, la María, porque supone que es la mamá de Jesús, Madre de Dios, el Nazareno, el gran poder de Dios, porque tiene 5 dedos y poco de gente ahí gritando. Entonces, para ellos, el tener una deidad era una honra, aunque con desconocimiento, pero honraban a Dios. Trataban de alguna forma acceder a Dios. Sí.
No tenían los conocimientos de la sociedad, pero ellos en su interior, en su privacidad, trataban de honrar a Dios de alguna forma. Esto suena herejía para la religión. Esto suena locura, falsa doctrina para el religioso. ¿Por qué? Porque cree que netamente las personas a primera mano van a conocer a Jesús como el Mesías. Eso es raro, eso es casi que imposible. La gente siempre va a acceder a otros caminos. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino. ¿Por qué lo dice? Ajá. Porque él sabía que había otros caminos Sí. para acceder a Dios, para llegar al Padre. Entonces, nos damos cuenta que había una deidad que se hallaba presente. Para ellos, Señor Hernández, este es el tipo, este es el Dios para ellos. Para ellos presionarse antes de entrar a la playa, como lo hacía yo 3 veces, por si acaso, yo ni sabía por qué, pero había algo que se me enseñó en los antaños y eso lo estaba transmitiendo yo, eso lo había recibido yo. Como lo recibiste tú algún día. Y no te sientas mal porque un día estuviste tomándote la hostia, porque yo me la tomé en cantidades de veces. Y le daba gracias a José Gregorio cuando a alguien se le quitaba la gripe, porque era la devoción que había en casa, lo privado de casa, aunque afuera fuera otra cosa. La religión ha hecho a creer a la gente que son culpables, y la culpa, y hacerles ver que alguien tenía una Santa Bárbara de 4 metros que no hablaba, ni oía, ni nada, pero la tenían ahí porque, no sé, pensaban que estaba llegando a Dios. Era la forma como la gente de la que yo trataba de acceder a Dios. Esto me lo ponía Dios en mi corazón. Ahora bien, pero esas deidades, a los que ellos eran devotos, se les enseñaban a sus pequeños. Les enseñaban su devoción. A ti también te enseñaron de pequeño. Tal vez a rendirle culto a otra deidad. A mí también. Y eso, créame, que si no fuera parecido a Jesús, estuviera enseñando lo que mis padres me enseñaron. Porque eso es así. A nosotros nos parecía bien cómo educaban a nuestros hijos. Pero ahora que apareció el Padre, el perfecto, el de las luces, ahora entendemos que no era así. Que enseñábamos mal. Si te pega, le pega, no te quedes. Y sabes que yo preparo un palo para que te lo lleves en el bolso, pero no te dejes. Pensando que estaba bien. Pero cuando Dios aparece, no, ama a tu enemigo, no dice. Entonces cambia la manera de enseñar a nuestros hijos, porque venimos de los antaños. Venimos de esa enseñanza. Ahora bien, y el respeto por los mayores. El no tomarse lo ajeno era lo que esta gente enseñaba. Aunque adoraban a dioses ajenos. Respeta a los mayores. Eso no es tuyo, no lo agarren. Pero adoraban a un Dios ajeno, porque no entendían. Hoy en día muchos adoran al que es, pero no respetan. Muchos adoran a Cristo, pero a un mayor de edad le faltan el respeto. No le dan un puesto nada más. No piden permiso, no piden disculpas, no piden perdón. Entonces yo me quedo con los viejos. Los que todavía no sabían leer y escribir, pero tenían principios inherentes. Aleluya. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, te doy gracias, Señor, porque me trasladaste para atrás, me revolcaste un poquito y me trasladaste adelante. Y ¿sabes qué? Entendí que de allá, de esos antaños, aprendí mucho. Esta gente enseñaba que si había alguien con hambre, le diesen de comer. Y si fuera necesario, lo llevaran a casa. Le daban de comer y luego lo despedían. Esa era la gente de los antaños. Sabían que alguna familia estaba en crisis y ellos iban y ofrecían la mano. Hoy en día lo que ofrecen son críticas.
se están muriendo de hambre por sinvergüenza. Está pasando eso porque son unos bicharangos. Hoy en día es así. Qué triste. Que aquellos no sabían leer y escribir, pero tenían principio. Así es. Que un padre le hablara a un hijo era cállese. Y hoy en día no es así. Así es. La celosía de los antaños. Aleluya. La generación de oro. El hijo que respeta al padre, así sea un alcohólico. Aleluya. El hijo que respeta a la madre, así sea una prostituta. Así es. Eso no se ve hoy. Es triste verlo. Pero yo también pensaba en esto. Podemos traer esa celosía de los antaños y le enseñamos a nuestros pequeños los principios que nosotros aprendimos. Ah, que eso es anticuado. No, eso no es anticuado. Así es. Ese que yo tengo principios, a mí nadie me Amén. saca de aquí. Así es. De allí creo la famosa canción. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero una arepa en su mano redonda le quedaba. No sabía de matemática, no sabía nada de física ni de química, pero ¿cómo hacía para que la arepa le quedara redonda? ¿Cómo hacía para que la comida quedase sabrosa? Si no conocía de uno ni de otro. Porque eso es inherente. Eso se llama amor genuino. Así Yo soy de los que creo, si tú vas a dar algo con amor, eso se va a ver en la mesa. Eso es que picamos un pollo, las alas son para los invitados, las alas te las tienes que comer tú, querés que te metas. Así es. Hasta comer nos está enseñando Dios aquí. La visita que se agarra el pescuezo, la cola y la sal. Y el rabito se lo damos al más feito. Eso te lo tienes que comer tú. Si realmente eres un anfitrión. Aleluya. Ay, Señor. El primero que come es el que está sirviendo. Eso no existe. Así es. Celosía en los antaños. Doy gloria a Dios que me la pasé con muchos viejitos cuando tenía 14 años. Aprendí muchas cosas, mañas también aprendí, no se cree. Pero hoy en día entiendo que estaba en una escuela y no se lo sabía. Estaba en la mejor de las universidades. Agradezco a Dios por eso. Como los cavernícolas eran sus enseñanzas, sin filtro y con transparencia. ¡Cállate la vaca! ¡Pa! Ah. Te callaste, te callaste. Sí. Te dije que te callaras, tuve que usar mi herramienta. Y no le estoy diciendo con esto que usted haga eso. Lo que Así quiero es. que me interprete el principio que hablé. Ajá. Intenta darle a un muchacho hoy un grito porque te asó la vuelta y dice, estoy una A la puñalada, ponte serio. A la lona. Renuncia. Cállese, Así es. váyase. Así es. Se lo cierra. De los demás. Ajá. Si es drástico para hablar, es mejor el mercholate en plena herida. Es mejor. Así es. Nadie va a sanarte una herida profunda si primero no comienza con lo ácido, con lo que te va a doler, con lo que te va a restregar. Eso no existe. No este sistema, pero para Dios sí. Cuando Dios va a sanar a alguien, va a remover sus llagas. Las va a remover porque es necesario que duela para que después venga el gozo. El resto no es así. Cuando va a dar a luz, a menos que sea cesárea, a la hora del parto no está. Gracias, porque estoy que me muero ahorita. Dolor, pero después viene el gozo. Así es. Aquí
Y algo que me ministró muchísimo, y sé que está ministrado y doy gracias a Dios, porque no lo sabía, pero ya Dios lo sabe. No había un día en específico que les motivara a hacer o a decir algo. Aleluya. Ellos no necesitaban un día del padre para amar a su papá. Sí. Porque decía barata, que me revientan y eso. Ellos no necesitaban un día de la madre para amar a su mamá. Sí. Publicidad, Señor. Publicidad barata. Y caemos en esa corriente así, porque nosotros tratamos de montarnos en la tubo de vez en cuando para ver cómo se va. Pero eso es publicidad barata. Así es. Día de esto, día del otro, día del otro. Hermano, mire, de acá a mañana va a salir el día del perro, el día del gato. Ya lo hay. Estoy quedado, me quedé más antaño. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad está buscando animar al hombre a hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque está desanimado. Ahora entiendo por qué cuando yo quiero cumplir años, cumplo años porque me da la gana. ¿Usted está celebrando usted? Estoy cumpliendo años, pero tú cumples, no, porque a mí me da la gana hoy. Y ese regalo, ¿de qué? No te quiero un regalo. Pero hoy es día que, hoy es día que te quiero un regalo. Así es. Sí. Para los antaños, su alegría era estar vivo y festejaban cuando querían. Aleluya. Amén. ¡Santo Dios bendito! Y eso es fresco. Usted no ve que cuando parece que si un pollito en brasa, que si uno refresco, que uno dice, ¿y qué estamos celebrando? Siempre vamos a preguntar eso. Porque hay un día que nos motiva. El sistema nos creó un día para motivarnos. Así es. ¿Sí? Así es. Tú le llevas algo a tu mamá y dices, oye, el día de la madre, mija. No. Es que quiero darte un regalo. ¿Y eso, papá? ¿Por qué? No estoy cumpliendo años, no, hijo, porque quiero darte un regalo. La celosía de los antaños. Qué gente para darnos cátedra a nosotros. Su gran motivación era estar vivo. Y cada día trataban de ser lo efectivo. Para ello había motivación de compartir porque estaban vivos. Y esa parrilla y ese arroz con pollo, estamos vivos, vamos a celebrar eso. Yo creo que tenemos que volver a esto para no estar esperando el día X, el día Y, porque no sabemos. Por eso suelo decir, anoche le llevó un sándwich a Johnny. Toma, hijo, mira, anticipa el padre, pero es mañana, usted no sabe si es mañana, yo. Así es. Yo tampoco. ¿Cómo hacerlo? Así es. Pastor, sí, Así es. ¿en serio? ¿Te compraste que si te lo pusiste así? De una vez. Aleluya. No sé mañana. Voy a celebrar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. La bondad no era algo que alguien les había enseñado, porque no tenían internet ni había un libro que leía para aprender sobre la bondad. Era inherente. Hoy en día dan cursos, encuentros. Llévalo para la montaña, tráelo para el río, llévalo para el lago, llévalo para la playa, para la orilla del Jordán y enséñale. Así es. Y sin embargo sale bruto. No aprende. Así es. Y sin embargo, la bondad la resbala. Para ellos era inherente la bondad.
que ellos supieran que alguien tenía hambre, para ellos era su propia hambre. ¿Sabían leer? ¿Sabían escribir? Al hombro cargaban las cosas. Por kilómetros caminaban para ir a comprar. Pero tenían principio. Tenían su vida secreta. Repito, comían con las manos. Usaban tenedor, cuchillo y servilleta menos. Tal vez el mismo paño con que se estaba secando la mujer la cara, se estaba secando él. Tal vez era un desorden lo que había en su casa. Había privacidad, tal vez por el desorden. Pero como dije yo en una predicación una vez, Zaqueo, cuando Jesús fue a entrar a su casa, no le dijo, quédate allá afuera para yo ordenar la casa, para que tú veas que yo soy ordenado. No, Él lo dejó entrar para que necesariamente viera su desorden. Porque eso es lo único que viene a ordenar nuestra vida cuando estamos en un desastre. Así es. Queremos arreglar a veces las cosas como que si Dios no sabe que somos desordenados. Dios lo sabe, lo conoce todo. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 22, dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se les acercaba. Cornelio dijo al ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tu donativo a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y lo envió a Jope. Al día siguiente, mientras el mensajero de Cornelio se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Alrededor del mediodía tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Y vio, perdón. En cuanto al ángel, Cornelio llamó a los 2 de los sirvientes a su casa, a un devoto que era uno de sus asistentes personales. Dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Quiero leerlo hasta acá para tratar de aligerar el mensaje, ¿verdad?, para nuestra comprensión. La narrativa habla de un hombre llamado Cornelio, centurión, es decir, guardia nacional de aquel entonces. Este hombre, Cornelio, a pesar de haber crecido en un entorno politeísta y militar romano, es decir, el sistema actual de aquel momento, a este hombre eso no le impidió seguir siendo devoto del Dios de los judíos, aunque no lo conocía. Para mí es interesante esta historia, entrelazarla en el mensaje. ¿Por qué? Porque este hombre, para no tener la Real Academia de las Escrituras, la tabla de Moisés, estar ajeno a estos conocimientos,
porque él pertenecía al concilio romano, este hombre tenía celosía en su casa. Dice que todos oraban en su casa. Él veía hacia afuera lo que hacían los romanos, pero ellos no veían lo que él hacía adentro. Él oraba con su esposa, con sus hijos, al Dios de los judíos que no lo conocía. Él veía la necesidad de afuera y ayudaba. Él veía al pobre y le daba. Mire esto. No estamos hablando de un hombre que estaba congregándose como usted o como yo. No estamos hablando de un hombre que tenía una escuela, que tenía un adiestramiento. No, estamos hablando de un hombre que en su celosía, en su privacidad, él tenía devoción por Dios. Él tenía temor a Dios. Él sabía que Dios existía. Él no lo conocía, sus cualidades, sus atributos, no los conocía, es verdad. Pero era inherente en él la ayuda, la bondad hacia el prójimo. Y mire que llama la atención que cuando Dios ve esto, por eso es que el corazón del hombre lo pesa a Dios. Cuando Dios ve esto, dice que le llama la atención. Y mira lo que hace Dios cuando alguien es bondadoso, cuando alguien es hospedador, cuando alguien tiende la mano. Movió un ángel, anda y aparece a ese Cornelio. Ese Cornelio no está congregándose como tú. Ese Cornelio no está sintiendo un encuentro, a una vigilia. Ese Cornelio no está visitando los lugares que visitan los hombres y mujeres que estudian la palabra. No. Ese Cornelio estaba ajeno a todos estos estudios, a todo este conocimiento. Mas sin embargo, Dios envió un ángel para que se le aparezca a Cornelio. Cornelio se queda sorprendido, le da miedo. Claro, no le va a dar miedo si no era cotidiano. Para él eso no era común. A nosotros nos habla Dios al oído, nosotros sabemos que es Dios, pero para él eso era, wow, no era su vivencia, no era su día a día. Era alarmante que un ángel se le apareciera. Y sin embargo, note lo que le dice el ángel: mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido al trono de Dios. Lo que has hablado con tu esposa, lo que has hablado con tus hijos, el pan que le has dado al hambriento ha subido al corazón de Dios. Y Dios le responde. Note esto, que Él enseñó lo suyo, la bondad que no conocía, la gracia y los atributos de Dios. No tenía escritas las leyes y los mandamientos de Moisés para educarse él y lo suyo. Ahí no había formación doctrinal. Y esto llamó la atención a Dios. Y él mismo le preparó una cita. Entonces ahora va a Pedro y dice: mira, Pedro, tú tienes que ir a enseñar a uno que está practicando lo que tú enseñas. Este Cornelio, repito, no era un devoto fidedigno de Jesús, pero en práctica estaba por encima de la teoría de muchos. El otro predicaba, Dios bendice, él no, él estaba bendiciendo sin saber la teoría. No sé si me van a entender. Amén. Cornelio estaba honrando a sus padres sin saber que eso es en la escritura bíblica. Cornelio estaba ayudando al prójimo sin saber que eso lo decía Jesús. Estaba practicando la teoría que no conocía. Entonces Dios ve esto y dice: bueno, Cornelio, tú por encima de la teoría con tu práctica ya estás ganando. Por eso yo soy de los que creo que hay mucha gente que se va a salvar por su bondad. No creo. Sí. No creo. Que Dios en su última instancia le va a decir: mira, el verdadero camino soy yo. Así No es es. esa Santa Bárbara que tú, que todo. No es ese Dios, no es este soy yo. Pero tu bondad me hizo descender. Amén. Yo creo eso en mi corazón. Amén. Sí. Porque eso se trata de la actitud del corazón. De lo que realmente está en nuestro corazón hacia la gente. Y mire que Dios manda un ángel, no, manda un ángel a este hombre. Hizo la conexión. A la verdad,
A ese antaño le faltaba muy poco por aprender. Ya practicaba la teoría sin saber. Está viendo. Solo había que reforzar algunas cosas, pequeños detalles, para afianzar aún más su fe. Así hay mucha gente que tal vez son devotos de una virgen, son devotos de X o Y, pero en su corazón hay bondad. Y eso va a provocar que un ángel algún día se le aparezca. Amén. Eso va a provocar que un ángel, cuando estoy hablando de ángel, no necesariamente es las alitas y la aurora, porque el diablo también se viste así, mosca. Estoy hablando de alguien que tal vez te va a decir, estoy hablando de algo que va a suceder, que te va a hacer saber a ti, estás equivocado, pero vi tu corazón bondadoso y a ti te voy a salvar. Amén. Eso pasó con Cornelio. Cornelio, tu esposa, tus hijos, no me conoce, Cornelio. No me conoce y vive lo que yo soy. Voy a descender y te voy a tocar con él. Aleluya. Voy a tocarte con él. Amén. Gloria a Dios. Te me voy a aparecer con él. Cuando yo leí esto, yo dije, Padre, hay ángeles que se le van a aparecer a algún Cornelio por ahí. Amén. Aleluya. Job capítulo 9, del 1 al 25, dice, una vez más Job respondió. Escucha la palabra que inicia. Extraño aquellos tiempos. Me pasó una imagen de algunos colegas contemporáneos de edad esta mañana. Y qué tremendo, ¿no? En una misma bicicleta se montaban tres y se caían a cada ratico y se volvían a parar, se volvían a montar. Pero qué felicidad había. Había una caja de refresco plástica, por ahí se lanzaba uno en la carretera. Pero qué felicidad había en esos corazones. No había la opulencia, no había el internet, no había tanta cosa, tanta provisión. Pero qué alegría había cuando había un pedazo de pan para comer, aunque sea. Mi hijo está extrañando aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. No me daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba mi camino. Estaba yo joven y fuerte y Dios me bendecía con su amistad. En aquellos días mis hijos me rodeaban y Dios me daba su apoyo. No faltaba a mi mesa la leche, ni en mi cabeza el perfume. En los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad. Al verme llegar, los jóvenes me daban paso y los ancianos me recibían de pie. Aún la gente más importante se callaba en mi presencia o hablaba en voz baja. Los que me escuchaban no dejaban de felicitarme. A los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí actuar así era como ponerme la ropa. Fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos. Protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. Puse mi fin al poder de los malvados y no los dejé hacerles más daño. Hasta llegué a pensar, viviré una larga vida y tendré una muerte tranquila. Estaré fuerte y lleno de vida, como un árbol bien regado. Nadie me faltará respeto, ni jamás perderé mi buena fama. Ante mí, todos guardaban silencio y esperaban recibir mi consejo. Mis palabras eran bien recibidas y nadie me contradecía. Mis discursos eran esperados como se esperaba la lluvia. Si les sonreía, no podían creerlo. Una sonrisa mía les daba ánimo. Si estaba enfermo, me sentaba a consolarlos y les decía lo que debían hacer. Me veían como un rey al frente de su ejército. Aquí podemos darnos cuenta que Job no estaba hablando de su presente. Estaba recordando la celosía de sus antaños. De aquel hombre
que era rico no por sus bienes materiales, sino por sus bondades. Que aquel hombre entendía que todo lo que recibió, toda la provisión que obtuvo, los bueyes, las casas, los terrenos, todas las propiedades que obtuvo, porque este fue un hombre muy rico, para los que no saben, todo eso no tenía relevancia en cuanto a que Dios lo cuidaba, en cuanto a que Dios lo orientaba. Eso mismo que él recibía, él se lo daba a los demás. Y por eso comienza: extraño aquellos días. Extraño aquellos días donde manifestaba la bondad, donde lo mío no era mío, donde lo mío era del necesitado, donde para mí darle la ayuda a alguien me daba a mí mucha alegría. Era como quitarme la ropa y ponérsela a otro, con tal de que otro estuviese abrigado. Para mí eso es satisfactorio. Eso es lo que él está recordando ahí. Y yo entendí, quiero dejar esto bien claro en ustedes, iglesia. Si en tu corazón hay bondad, tú eres la persona indicada para que Dios lo cuide, para que Dios lo lleve, para que Dios lo aconseje, para que Dios lo proteja. Mire, sentirse ajeno a la necesidad de alguien es tan igual a decirle a Dios: no me interesa lo que tú creaste. Te importa un bledo lo que tú creaste. Entonces, cuando vemos el egoísmo entre la gente, la viveza, lo más ancho para mí, lo angosto para ti, yo debo estar aquí, tú debes estar allá, para mí la silla, para ti el banco, para mí la cortina, para ti pasa hacia adelante. Cuando alguien es así, déjeme decirle que aunque esté invocando al verdadero Dios, está lejos de él. Porque así no es Dios. Entonces Job recuerda que bien me iba cuando ayudaba al pobre. Qué bien me iba cuando me sentaba con los muchachos en la plaza a aconsejarlos. Ellos me admiraban los consejos. Cuando yo hablaba se callaban porque les agradecía lo que yo les decía. Porque les hablaba de parte de Dios. Extrañamos. Hijo extrañaba a los antaños por dar la mano y ayudar sin esperar nada a cambio. Señores, los bienes materiales solamente son esos, bienes materiales. Solamente eso. Yo conozco mucha gente rica, pero pobres personas. Pleitos en la casa, pleitos con los hijos, pleitos en el trabajo. Ellos se ven en el espejo y hasta en el espejo caen mal. No son felices. Pero también conozco gente tan pobre que no tiene ni la culpa, pero están llenos de dicha. Son felices. Hablan y los escuchan, porque su vida misma está dando ejemplo y testimonio. Mire que es sabroso escuchar a alguien que con ejemplo te está diciendo cómo son las cosas. Por eso es que tú te detienes a escuchar a gente que tiene que, porque sabes que con su ejemplo te ha estado enseñando. La celosía de los antaños es eso. Es esa generación de oro que tenemos que hacer que vuelva a crecer. Ese niño que le da el asiento a la dama. Esa niña que cuando la mamá le habla, la oye y la respeta. Esa jovencita que respeta a su papá. Ese joven que admira a su mamá. Cuando no vemos eso, Señor, entonces tenemos que ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros para que haya esa creación a nuestro alrededor. Porque ahora me siento más vacío teniendo un poco de gente a mi alrededor. Porque me siento solo estando acompañado. Porque siento que en realidad no soy feliz, que estoy tratando de buscar en el mundo la felicidad, pero en realidad no lo soy.
Porque eso es así. El mundo te va a dar una felicidad ficticia, un momento. Es como el que bebe licor y se alegreta, pero cuando vuelve a su estado normal, sigue siendo el mismo desdichado. Con la misma desdicha. Como el que se droga para pasar un momento de éxtasis y unas risas y un encanto y un baile, pero cuando vuelve a la vida se da cuenta que es un desdichado. Que solamente está viviendo un momento ficticio, pero la realidad es otra. Dios lo que quiere es eso. Que podamos tener, aún con nuestras debilidades, errores, apuntando a lo que no es, podamos tener ese corazón afable por la gente. Eso yo lo he entendido, lo he comprendido. Tener ese corazón afable, como decía ese día. Amigo, me faltan 40 para el pasaje. Tú tienes el bolsillo full. Yo estoy en los 40, ¿no? Tú eres gafo, tú no lo conoces, esa es la idea. Tienes 2 kilos de carne. No le puedo dar, señora, eso no me alcanza. Tú estás full. Póngale 5, yo pongo 20. Eso te hace más rico a ti. Así es. Créame, le digo eso por testimonio. Me honra servirle a la gente. Eso a mí me fascina. Me fascina. Que Dios se use para ayudar al necesitado, eso a mí me agrada el alma. Entonces entendí, por la celosía, que no importa lo que yo posea, lo que más importa en nosotros es que Dios sea nuestra guía. Amén. Padre, te doy gracias. Adoro y bendigo tu nombre.